Estas imágenes muchos de ustedes ya las conocen. Un ataque histórico de la República Islámica de Irán contra la nación judía de Israel. Sobre estas imágenes surgieron especulaciones, temores y dudas de qué pasaría en el resto del mundo. Traemos esta edición especial para poder aclarar todas las dudas posibles sobre esta nueva escalada en el conflicto de Oriente Medio. Hola a todos, mi nombre es Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Esta semana ocurrió en Oriente Medio lo que por tantos años muchos temían, un ataque directo de la República Islámica de Irán contra el pueblo de Israel. Les presentamos un resumen de inmediato de lo que ha sucedido. Irán enfrenta las consecuencias de sus acciones. Lo que eran años de enfrentamientos indirectos pasó a ser un cara a cara entre Irán e Israel. La andada de misiles que envió Irán contra Israel marcó un punto en la historia temido por muchos, ya que supone una guerra que pone en peligro la estabilidad de todo Oriente Medio. Pero ¿cómo pasó de ser un conflicto indirecto a esto? 1 de abril del 2024, Siria. Un ataque aéreo destruyó el edificio del consulado de Irán en la capital de Siria, Damasco, y causó la muerte de al menos 7 funcionarios, entre ellos Mohammad Reza Zahiri, alto mando de la Guardia Revolucionaria iraní. Nadie reclamó la autoría de este ataque. Aún así, Irán y Siria acusaron a Israel de ser el autor del ataque. Teherán advirtió que habría una respuesta seria. Irán ha lanzado un ataque directo del suelo iraní hacia el Estado de Israel. 13 de abril del 2024, el portavoz del ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, anunció en televisión nacional que detectaron lanzamientos desde territorio iraní, que en las próximas horas cientos de explosivos estarían llegando a territorio de Israel. Tanto las fuerzas de defensa israelí como sus aliados entraron en alerta máxima. 14 de abril del 2024, 1:45 de la madrugada. El sistema de defensa israelí, el Domo de Hierro, trabaja a su máxima capacidad para atrapar en el aire los misiles y drones y evitar consecuencias fatales. El gobierno israelí asegura haber interceptado el 99% de los más de 300 drones y misiles. Estamos aquí con el cuerpo de uno de los misiles balísticos que fue lanzado desde Irán directamente a Israel. Estos misiles balísticos son unos de los que tienen 500 kilos de explosivos en la ojiva. Estamos hablando de más de 110 misiles balísticos provenientes de Irán, apuntando hacia Israel. Se trata de 60 toneladas de explosivos directamente a Israel. A pesar del éxito de la defensa israelí, un grupo de partidarios de línea dura del gobierno iraní se reunieron en el centro de Teherán para celebrar los ataques. Los manifestantes ondearon banderas de Palestina y Hezbollah y corearon muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. Aunque la otra cara de la moneda es muy diferente, hay iraníes que sienten vergüenza por el ataque y desde las redes sociales hicieron mofa de lo que para ellos fue un ataque débil y un completo fracaso ante las fuerzas israelíes. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo el miércoles que apreciaba el apoyo internacional para defender a Israel del ataque de Irán esta semana, pero también afirmó que su país tomaría sus propias decisiones. El presidente de Irán advirtió que la más pequeña invasión de Israel traería una respuesta masiva y dura, mientras la región se prepara para una posible represalia israelí después del ataque de Irán durante el fin de semana. Recordemos que Irán lanzó cientos de misiles y drones contra Israel durante el fin de semana en respuesta a un aparente ataque israelí contra el complejo de la Embajada de Irán en Siria el 1 de abril que mató a 12 personas, incluidos 2 generales iraníes. Vengo ahora de reuniones con los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y Alemania. Ayer hablé con el primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, y pronto hablaré con otros líderes. Agradezco a nuestros amigos por su apoyo en la defensa de Israel, y digo apoyo con palabras y hechos. Ellos también tienen todo tipo de sugerencias y consejos, lo aprecio, pero quiero dejar claro que tomaremos nuestras propias decisiones y el Estado de Israel hará todo lo que sea necesario para defenderse.
¿Y cómo está el ambiente en Israel en estos momentos? Conversamos con el doctor Israel Diamant. Él tiene un doctorado en humanidades, es rabino, profesor en el Ministerio de Educación de Israel para inmigrantes y residentes de Jerusalén y desde allá nos atiende. Gracias por atendernos. Oh, un gran saludo para ustedes, muy buenas tardes para toda la audiencia. Rabino, ¿cómo se siente el ambiente en Israel a solo días del ataque de Irán? Es poco curioso porque la vida sigue como si no hubiese pasado absolutamente nada. Eh, por supuesto que quiero explicar, nosotros hace 6 meses que vivimos una situación de guerra y en Israel el ejército no es profesional. Quiere decir que todas las familias tienen hijos, padres, hermanos, tíos y sobrinos ahora mismo reclutados, ahora mismo en combate, no solamente amén del ataque aéreo iraní, o sea, hay guerra en Gaza, Claro. hay guerra en el norte, con un grupo proxy también de los iraníes que se llama el Hezbollah, y entonces hace 6 meses que estamos en una situación totalmente anormal, pero dentro de la normalidad, este sábado de noche tuvimos el show de luz y sonido Made in Teherán, que por la gracia de Dios no tuvo efecto alguno en Israel, o sea, solo quiero, nosotros estamos entre gente de fe y podemos hablar de la providencia divina, sin que se nos ría. O sea, si estos aparatos cuando funcionan bien, tienen que funcionar como bien al 90%. Si funcionan al 90%, las acciones de las empresas armamentísticas que los hicieron están arriba y los ciudadanos están contentos y todos están... y la eficiencia fue del 99,9. O sea, es algo de lo que se habla mucho. Vimos dentro de todo este año complicado que vivimos la mano de Dios, el dedo de Dios atrás de todo esto. Y por eso ahora estamos a la espera de lo que sería Sí, claro. la respuesta israelí, que hay que ver si va a ser, si va a haber respuesta y si va a haber cuándo. Y bueno, Así es, Rabino, lastimosamente Israel está acostumbrada a recibir ataques de toda parte, pero un ataque directo de Irán cambia todo. ¿Lo ven con especial preocupación o cómo ve el pueblo de Israel esto? ¿Como un simple ataque más? no, o sea, estamos en guerra con Irán, pero cuando digo estamos, no digo nosotros los israelíes. Todo el mundo libre y occidental está en guerra con Irán, solo que hay gente que todavía no se dio cuenta o líderes en Occidente que no quieren darse cuenta porque les es más barato postergarlo. Pero quiero que entiendan, los iraníes lo dicen, yo no sé nada que, yo no estoy en secretos militares, yo no sé nada que no está publicado en todas partes. El mensaje iraní en los últimos 40 años es que ellos quieren conquistar el mundo y hacerlo musulmán. Y van primero a ocuparse del Satán pequeño que somos nosotros, los judíos e Israel, y después se van a ocupar del Satán grande que es el cristianismo y el mundo occidental. Nosotros somos para ellos una anécdota en el camino al gran Sí, claro. premio que es Europa y el mundo que está del otro lado del Atlántico. El occidente. Entonces es muy importante entender, o sea, nosotros es cierto que en los 75 años de vida del Estado de Israel hemos tenido distintas guerras, pero lo que Irán representa para el mundo es algo completamente diferente. Nosotros vivimos a 1.300 kilómetros de Irán, no tenemos ninguna frontera en común, Sí, no no, no, tenemos no tiene ninguna sentido. disputa territorial, no tenemos ninguna disputa económica, no hay intereses en juego, salvo la doctrina religiosa iraní de exterminar a Israel como primer paso para sojuzgar al mundo entero. Los quiero poner en perspectiva también para los audiencias, perdón que se habló mucho, pero no me quiero olvidar de esto, porque estamos en un canal cristiano. En todo el Medio Oriente, los cristianos están siendo exterminados. En todos los países del Medio Oriente, en la autoridad palestina, en Egipto, en Siria, en Irak, en el Líbano. De todos los países, los cristianos desaparecen. Algunos son asesinados y otros escapan antes de que los asesinen. El único país de todo el Medio Oriente donde el número de cristianos crece, porque hay más nacimientos que fallecimientos y no hay asesinatos, es Israel. O sea, esto es una guerra religiosa que alguien la declaró sobre nosotros, y cuando digo nosotros es ustedes allí en Occidente y nosotros aquí en la Puerta del Oriente.
y hacia ahí van. No es un problema de que el primer ministro de Israel sea, yo no sé si es bueno o no es bueno, yo no tengo ningún, okay, no es un tema de este gobierno y no es un tema del otro gobierno, y no es un tema de derechas ni de izquierdas, es un tema de, es una guerra teológica para dominar el mundo, al igual que Hitler hace 80 años. Rabino, ¿cómo han percibido la reacción de la comunidad cristiana a todo lo que está sucediendo en este momento? Hay dos reacciones. Está la reacción de los cristianos que entienden, de que no miran para otro lado y ven clara la amenaza y el enemigo. Y después está el mundo occidental y también parte del mundo cristiano que cree que esto es un problema de los judíos en Israel. Y es cierto, es un problema nuestro. Pero nosotros, repito, no es vayan a las fuentes iraníes, no me tienen que creer a mí. Nosotros somos el pequeño Satanás camino al gran Satanás. Entonces, para los líderes de Occidente, también religiosos, muchos, para la mitad, mirar para otro lado es lo más cómodo. Sí. Para los políticos, porque las elecciones son cada 4 años. Pero ya ahora, lo dijo la ministra de Seguridad de Argentina, la señora Bullrich, Hezbollah, que es un proxy de Irán, son chiitas, fundamentalistas, islámicos, Son un radicales, que peligro quieren completo. conquistar el mundo. Los que están en la frontera con Israel Norte. Ya tienen células en Bolivia, porque Irán tiene un acuerdo militar con Bolivia. Acuerdo de cooperación militar. Ya tienen células en Venezuela. Sí. Y agarraron a agentes en Brasil el año pasado. O sea, la idea es conquistar América Latina también. Por supuesto que el gran premio son los Estados Unidos. Suena demencial, parece una película de Batman, pero es así. Es así. Yo nací en el Uruguay, me crié en el Uruguay. Para una persona que viene con mentalidad de Uruguay, nosotros cruzamos a la Argentina y al Brasil, esto a nadie se le ocurre una guerra, ¿okay? Las guerras son en el fútbol y terminan. Suena que estoy hablando de algo raro, porque es muy lejano a la realidad. Pero el Medio Oriente es un mundo distinto. Lo que es impensable y no es razonable para gente de Iberoamérica, en el Medio Oriente es el pan nuestro de todos los días. O sea, Irán quiere conquistar el mundo. Irán está fabricando misiles intercontinentales. Israel no está solo a 1.000 kilómetros. Irán quiere disparar misiles a 15.000 kilómetros. A 15.000 kilómetros están los Estados Unidos. Sin duda, doctor, y quisiera también pedirle además un mensaje para dejarle a los cristianos que nos están viendo en este momento en nuestro programa sobre lo que está sucediendo y su visión de esto. Abran los ojos. Jerusalén no va a caer y no va a capitular. Los chicos malos no van a ganar. Pero abran los ojos porque hay células fundamentalistas islámicas en distintos países de América Latina y del mundo, buscando hacer de América Latina y del norte de América el mismo pequeño infierno que ellos lograron hacer en sus países musulmanes alrededor de Israel. O sea, quiero que también se entienda una cosa. Los vecinos de Israel varios de los vecinos de Israel participaron activamente en interceptar los misiles iraníes. Irán no es solo una amenaza para judíos y cristianos, Irán también es una gran amenaza para un montón de musulmanes que sencillamente no quieren conquistar el mundo. Y por lo tanto, a nuestros amigos del otro lado del océano, abran los ojos, no miren para otro lado, tengan fe, pero sepan de que al mal hay que enfrentar. Doctor y rabino Israel Diamant desde Jerusalén nos pone en perspectiva de cómo vive el pueblo de Israel estos días tensos tras el ataque de Irán. Rabino, muchas gracias. Buenas tardes. El ataque perpetrado en la madrugada del pasado 13 de abril por Irán contra Israel ha suscitado la condena y el rechazo de la comunidad internacional, desde los altos cargos de las principales instituciones europeas y de Naciones Unidas hasta los líderes de diferentes países del mundo. Explosiones y sirenas de ataque aéreo sonaron en Jerusalén la madrugada del sábado y el domingo.
después de que Irán lanzara docenas de aviones no tripulados y misiles balísticos hacia Israel, en una misión de venganza sin precedentes que acercó a Oriente Medio cada vez más a una guerra regional. Ante estos inaceptables hechos, la condena no se hizo esperar. Dirigentes de las principales instituciones europeas y de Naciones Unidas lanzaron mensajes reprochando el ataque iraní contra Israel. Empezando por la ONU, a través de un comunicado en el sitio web, el secretario general Antonio Guterres condenó con dureza el ataque de Irán contra Israel. Condeno enérgicamente la grave escalada que supone el ataque lanzado esta tarde contra Israel por la República Islámica de Irán, dijo antes de reclamar a las partes que cesen las hostilidades y ejerzan la máxima contención para evitar cualquier acción que pueda conducir a enfrentamientos militares importantes en múltiples frentes en Oriente Próximo. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha calificado de inaceptable el ataque y ha afirmado en X que se trata de una escalada sin precedentes y de una grave amenaza para la seguridad regional. También el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó el ataque con misiles y drones e instó a hacer todo lo posible para evitar una escalada regional e indicó que es esencial evitar un nuevo derramamiento de sangre. A estos mensajes se suman líderes de diferentes países del mundo quienes han hecho pública su repulsa al ataque y han confesado su temor al inicio de una escalada aún mayor de las tensiones en Oriente Próximo. Desde Europa, Emmanuel Macron, el presidente francés, ha escrito en X que condena enérgicamente la acción iraní en Israel y ha insistido en el compromiso de Francia con la seguridad de este país. Asimismo, el gobierno del alemán Olaf Scholz ha calificado el ataque de Irán a Israel de injustificable y muy irresponsable en su mensaje de condena en X. Alemania apoya a Israel y debatiremos la situación con nuestros aliados. El primer ministro belga se ha unido a las condenas europeas. Ha dicho en X que Irán es un conocido patrocinador del terrorismo y su ataque a gran escala contra el Estado judío constituye una peligrosa escalada de la violencia en Oriente Medio. La Casa Blanca también ha emitido un comunicado firmado por el presidente Joe Biden. El texto condena en los términos más enérgicos posibles el ataque aéreo sin precedentes contra instalaciones militares en Israel por parte de Irán y sus aliados que operan desde Siria, Yemen e Irak. A través de un comunicado, el primer ministro canadiense dijo que su país condena inequívocamente el ataque y ha reiterado el derecho de Israel a defenderse y a defender a su pueblo de estos ataques. Irán disparó más de 300 proyectiles entre misiles y drones contra Israel, lo cual significó el primer ataque de la historia de la República Islámica contra el Estado judío. El 99% de los proyectiles fueron interceptados, según el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución condenando la frase "desde el río hasta el mar, Palestina será libre" como antisemita. La frase ha aparecido en innumerables carteles en protesta de campus universitarios y calles de ciudades de América del Norte, especialmente desde la masacre y el secuestro de israelíes por parte de Hamás el 7 de octubre del año pasado y la consiguiente campaña militar israelí para poner fin al gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. Grupos terroristas como Hamás y la Yihad Islámica han utilizado la frase "del río al mar" durante años, afirmando que todo el territorio ahora controlado por judíos, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo en Israel, incluidas Judea y Samaria, los altos de Golán e Israel propiamente dicho, son territorio palestino. Según nueva información publicada por la Liga Antidifamación, en 2023 se denunciaron 9.000 incidentes antisemitas en Estados Unidos, un enorme aumento con respecto al año anterior. El conflicto en Israel es algo que va más allá de una breve explicación. Requiere un análisis pausado y, más que eso, de un contexto adecuado. La prensa ha sido constante en sus ataques directos y frontales contra Israel. Incluso algunos medios de comunicación han tomado una posición clara y directa contra Israel y su causa. Esto ha complicado notablemente la guerra de relaciones públicas, donde Israel ha tenido un tiempo realmente complicado. Hoy queremos ahondar más allá. Queremos lograr una comprensión adecuada de lo que sucede y qué mejor manera que hacerlo con el vocero de las Fuerzas de Defensa israelíes, el capitán Ronnie Kaplan, que desde Jerusalén nos atiende para entender lo que realmente está pasando en este momento y la posición del gobierno israelí. General, bienvenido. ¿Cuál es la situación que se vive en este momento en Israel? Bueno, Jonathan, en este momento estamos en una situación, yo diría, de alerta, preparados para cualquier tipo de escenario, tanto defensivo como ofensivo, en todo lo que respecta a Irán. Un Irán que atacó el día domingo anterior, como tú sabes, con más de 350 misiles y drones
a Israel. Y la realidad es que estamos esperando la directiva gubernamental para elegir el momento y la manera adecuada para causarle daño a todos ellos que nos causan daño, en este caso Irán, pero obviamente estamos en una posición esencialmente defensiva, diría yo, esperando a ver qué va a pasar los próximos días. Hay un discurso de los medios de comunicación impactados por la posición de la izquierda en contra de Israel. ¿Cómo podemos explicar nosotros, capitán, este contexto a personas que no tienen claro el motivo del conflicto en Israel y que han sido adoctrinados también algunos por las posiciones de la prensa? Con respecto a la franja de Gaza, que no es el único frente abierto que tiene Israel, porque Israel tiene 7 frentes abiertos, básicamente Hamas masacró a población civil israelí en un momento en el cual Israel permitía el ingreso de decenas de miles de gazatíes a trabajar en Israel, permitía el ingreso de subsidios por parte de Qatar para la población en Gaza y también el ingreso de más de 500 camiones diarios para la población civil en Gaza con mercancía y otros servicios. Sí. Jamás impuso una guerra y Israel se está defendiendo. En esta guerra no es una guerra que jamás haya comenzado, es decir, es una guerra que jamás la impuso y que nosotros no estamos luchando contra el pueblo en Gaza, estamos luchando contra el grupo terrorista Hamas. Sin duda. Y a la hora de luchar esta guerra, lo hacemos de acuerdo a los estándares y por encima de los estándares del derecho internacional humanitario. Es decir, cada uno de los objetivos que alcanzamos en la Franja de Gaza tienen por detrás una necesidad militar, una proporcionalidad que es la ventaja específica que se obtiene de operar en un determinado objetivo frente a la cantidad de daños colaterales posibles, y una distinción entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto. La dificultad es que jamás le pone una trampa a Occidente al mimetizarse e incrustarse dentro de la población civil durante prácticamente 17 años, y lo que estamos viendo en este momento es una lucha de un país democrático contra un grupo terrorista que podría estar terminando la guerra hoy si desmilitariza Gaza y si devuelve a 133 secuestrados de Israel. Pero lamentablemente Hamas no está de acuerdo con eso. Y esta es una lucha que no es solamente entre Israel y Hamas, es una lucha entre el mundo libre del cual Israel es parte contra la Shia, el Islam extremista, fanático, del cual Hamas es parte. Y esa es básicamente la realidad de lo que estamos viviendo. Y así todo cuando hay fotos duras de la Franja de Gaza. Y somos conscientes que hay un sufrimiento por parte de la población civil en Gaza que no queremos que suceda. Preferiríamos que no haya ni un solo civil dañado en la Franja de Gaza, frente a un Hamas que hubiese preferido que cientos de miles de israelíes hayan sido asesinados, o quizás millones. El día 7 de octubre no logró más que 1.200. Básicamente nosotros venimos y decimos de forma clara que en las guerras que lucha Israel, la cantidad de civiles que mueren, que ojalá fuesen cero, pero es imposible porque las guerras son trágicas, es en un porcentaje mucho menor que en cualquier otra guerra de la historia de la humanidad en el siglo XX, en el siglo XXI, y estamos luchando la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad. Sin ninguna duda, capitán, eso que usted dice, estamos frente a una situación muy compleja. En un momento quisiera que hablemos de Irán, pero para continuar con el tema en Gaza, ¿cuáles son las expectativas reales para acabar con los objetivos militares ahí? Se tiene un bastión vital en este momento que es Rafah. ¿Qué se espera lograr y para cuándo? Nosotros del ejército estamos preparados ya para operar en la zona de Rafah. Quedan allí 4 batallones intactos del Hamas, prácticamente los últimos batallones que tenemos que desmantelar para cumplir nuestro objetivo en la guerra, que es desmantelar a Hamas. Hay allí también, entendemos, secuestrados. Tenemos en este momento 133 secuestrados, decía, dentro de la Franja de Gaza. Y cuando vamos a operar en Rafah, recibiendo la directiva gubernamental, no sin antes solicitarle a la población civil que se evacúe hacia islas humanitarias temporarias, más hacia el norte de la zona de Rafah, la zona del Mawasi. Y básicamente no nos queda otra, porque
Nosotros hace unas semanas nomás rescatamos bajo fuego en el corazón de Rafa a secuestrados como Fernando Marmal y Luis Sahar. ¿Qué hacían ahí secuestrados inocentes israelíes que fueron tomados el día 7 de octubre? Tenemos que llegar ahí para liberar secuestrados, para desmantelar Hamas, y básicamente esa es la última fase en la lucha contra el ejército terrorista de Hamas, amén de que va a haber todavía una lucha contra una guerra de guerrillas, como la hay ya en la zona del centro y del norte de la franja, porque Hamas, luego que desmantelamos sus brigadas, batallones, compañías, pelotones, sabe luchar también una guerra de guerrillas, Sin Jonathan. duda. Esto es una situación compleja por donde quiera que lo veamos, la que se está enfrentando en este momento. ¿Cuál es el riesgo para Israel de no acabar con los 4 batallones que ustedes tienen identificados en Rafah? Bueno, yo creo que si Israel no lograse desmantelarlos por alguna cuestión, es decir, que el mundo obligue a Israel a hacer un alto el fuego incondicional, eso equivale a un terrorismo ininterminable y a la reanudación de los esfuerzos de exterminio por parte de Hamas. Esto es exactamente lo que declaró Razi Hamad, un alto funcionario de Hamas, que el 7 de octubre fue solo la primera vez. Habrá una segunda, una tercera, una cuarta, y realmente cualquiera que hubiese propuesto un alto el fuego con Alemania, sin la rendición completa de los nazis, hubiese sido considerado un loco. Hoy, lamentablemente, en algunos sitios en las Américas, es considerado un luchador por los derechos humanos. Y es absurdo, capitán Kaplan, pero ¿cómo podemos explicarle a nuestros televidentes por qué él jamás odia a Israel al punto de querer exterminarlo? El radicalismo islámico, del cual Hamas es parte, ve el mundo en blanco y negro. Es decir, dicotomiza el mundo. Ellos se ven a sí mismos como los fieles y nosotros somos los infieles que estamos cercanos de ellos. Luego los cristianos en Europa, en Estados Unidos y en las Américas son los infieles que están un poquito más lejanos. Ellos ven el mundo de forma dicotómica como el hogar del Islam, Dar el Islam, y Dar el Harb, el hogar de la espada. Como la tierra de Israel fue en alguna época parte del imperio musulmán, debe volver a ser parte del imperio musulmán, dicen ellos, y por eso tenemos que destruir Israel y establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. A diferencia de eso, en la civilización judía o judeocristiana, nosotros vemos el mundo a colores. Es decir, el otro puede ser distinto a nosotros, pero lo dignificamos en su diferencia. Porque extranjeros fuimos en la tierra de Egipto y 36 veces dice en la Biblia que hay que respetar al extranjero. Más difícil es respetar al extranjero que amar al prójimo. Porque el prójimo es el próximo. El extranjero es el extraño. Y eso es básicamente un mundo a colores donde dignificamos al otro en su diferencia con nosotros. Frente a un mundo en blanco y negro, que es el mundo que ve el Hamas, que ve el radicalismo islámico. Esa es básicamente la forma en que ellos conciben el mundo desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista político y operativo, lo que nosotros llamamos terrorista. La forma de mejorar el mundo para ellos no es poner la otra mejilla, no es tampoco ser socios de Dios en la creación del mundo, ser co-creadores como en la visión judía, sino que es eliminar a los infieles. Ellos toman la mejora del mundo hacia el lado de la muerte, hacia el lado de eliminar a los infieles, y por eso lo hicieron en nombre de Dios. Por eso lo hicieron en nombre, salieron a la guerra en nombre del Dios de la paz. Atacaron brutalmente en nombre del Dios de la misericordia, y cuando la religión, como es el Islam radical, porque no es todo el Islam, transforma a seres humanos en asesinos, Dios básicamente llora, y creo que también desde el mundo, si bien no quiero entrar tanto en temas teológicos, pero desde el mundo también de cristiano y judío, hay lo que decir en este sentido, porque el Islam radical mata en nombre de Dios. Y esto hace ver, sin duda, que este conflicto, como decía Gabriel Ventasgal hace un tiempo, más allá de un conflicto entre pares, es un conflicto evidentemente
religioso. Sabemos que Irán ha atacado a Israel sin ningún tipo de éxito. ¿Ha influido en eso la decisión de ustedes de no atacar Rafah? ¿Cuáles son los motivos para que de momento no se intervenga? Básicamente lo que sucede es que cuando nosotros terminamos de desmantelar a los batallones de Hamas en el centro y en el norte de la Franja de Gaza, la cuestión es que habían demasiados civiles en la zona de Rafah, hasta tal punto que no podíamos actuar según nuestra moral, que es aún más maximalista que la moral o la Sin ética duda. del derecho internacional humanitario en conflictos armados. Entonces, para hacerlo, nosotros tenemos que separar a la población civil de los terroristas. Eso es lo que vamos a hacer antes de alcanzar posiciones en Rafah. Y no lo puedo hacer porque hay mucha población civil y también cierta presión también de nuestros aliados de no hacerlo. Pero por sobre todo las cosas es un tema ético. Ahora que tenemos, que está un poquito más limpio el camino, lo que vamos a hacer es llamar a la población civil que se evacúe de esa zona y separar a los civiles de los terroristas, cosa que jamás quieren con todo el tiempo juntar, utilizando a sus civiles como escudos humanos. El tema de Hamas es increíble, como logra hacer esto y logra también poner en riesgo la vida de muchas personas, que diría que son la gran mayoría de las víctimas de este conflicto. Hablemos ahora de Irán. ¿Qué fue lo que sucedió con Irán y por qué el conflicto ha sido tan abierto ahora y no como en el pasado? Irán formula declaraciones y actúa para destruir al Estado de Israel hace décadas. Yo creo que ningún país en el mundo toleraría las reiteradas amenazas a su existencia como las que profiere Irán de forma constante. Nosotros estamos en guerra ya hace 6 meses. Irán no ha parado de atacarnos en los últimos 6 meses por 6 frentes distintos. El domingo de noche atacaron desde su propio territorio, eso es lo que no tiene precedentes, pero Irán estuvo, como quien dice, detrás de telones, detrás de bambalinas en los últimos 6 meses, porque los Houthis en Yemen, Hezbollah en el Líbano, Hamas en la zona de la Franja de Gaza, las milicias chiitas en Irak y otros grupos terroristas aquí de la zona, están usando armas iraníes, conocimiento iraní y fondos iraníes de forma constante en todo este tiempo y también desde antes. Diría también que durante toda esta guerra la actitud y el comportamiento de Irán ha escalado la situación en todo el Medio Oriente y ha desestabilizado esta situación de seguridad para atacar al Estado de Israel, y no solamente al Estado de Israel, sino también a otros países de la región y no solamente de la región. Irán no quiere que Hezbollah, que jamás sea desmantelado, porque se estaría de alguna manera generando una grieta en este eje exacerbado islamista radical aquí de la zona, y lo que hizo fue atacar con más de 350 misiles balísticos y de crucero y drones a Israel, y nosotros logramos, ese ataque iraní se topó con la superioridad defensiva a nivel de defensa aérea israelí, y básicamente también con una coalición de países que nos ayudaron, empezando por los Estados Unidos, siguiendo por el Reino Unido, por Francia y otros países de la región, que logramos juntos interceptar a prácticamente un 99% de las amenazas lanzadas por Irán, mayormente fuera del espacio aéreo israelí o en el mar Mediterráneo o en nuestros países, en los países lindantes. ¿Cuál será ahora, capitán, la respuesta que va a tener Israel contra Irán? Bueno, nosotros seguimos, como te decía antes, en alerta máxima. Estamos preparados para cualquier escenario, tanto ofensivo como defensivo. Vamos a responder en el momento y de la forma, y en el lugar y de la forma que elijamos. Vamos a causarle daño a todo aquel que actúe contra nosotros o que planee actuar contra nosotros. Los preparativos y nuestra postura siguen siendo esencialmente defensivos, preparándonos para lo que pueda llegar a ser Irán también en los próximos horas o días, pero vamos a seguir la directiva de nuestro gobierno y a partir de eso ejecutar.
Pero podríamos afirmar que tienen ustedes todo preparado para atacar de igual forma a Irán. La presión internacional ha sido fuerte también, capitán. ¿Qué papel juega esto en las decisiones que toma Israel sobre este tema? Nosotros escuchamos a nuestros aliados, pero creo que la presión internacional en este momento de la comunidad internacional, tiene que ser puesta sobre el mismo Irán, ¿verdad? Es decir, la comunidad internacional debe actuar ahora a fin de frenar a Irán y evitar que continúe sus operaciones terroristas que ponen en peligro a Israel y que ponen en peligro a la región. No se puede permitir que este régimen peligroso, que vuelvo a repetir, pone en riesgo al mundo, pretenda obtener todavía armas nucleares. Ahí tiene que estar puesta en este momento la presión internacional. Nosotros, al fin y al cabo, somos un país democrático donde el gobierno, como siempre, va a tomar decisiones racionales, sopesadas, y el objetivo final es conseguir seguridad para todos los habitantes de la región, empezando por la ciudadanía israelí. Estamos viendo mucho la presión de países, academia, medios de prensa, diciendo que se detenga y merme el conflicto. ¿Hay alguna salida que no sea bélica para este conflicto? Eh, Mira, ojalá hubiese. En este momento, yo creo que si nosotros, es decir, que nosotros no podemos darnos el lujo de perder ni una sola batalla contra el terror. Porque perder una batalla contra el terror significaría básicamente que, eh, 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 es decir, sería un genocidio, ellos lo dicen abiertamente, a una escala muy grande aquí en Israel, ¿sí? A diferencia de los Estados Unidos y sus aliados, que lucharon a miles de kilómetros de su país y por lo general por encima de la tierra, no por debajo de la tierra, como nos pasa en cientos de kilómetros de túneles que ha acabado el Hamas, eh, a miles de kilómetros de sus hogares contra el terrorismo. Israel está luchando contra el terror en sus fronteras, contra Hamas en Gaza, pero realmente al lado nuestro, con Hezbollah en el norte, y estamos siendo atacados por varios frentes. Yo creo que cualquiera, vuelvo a repetir, que hubiese propuesto un alto el fuego en Alemania, sin la rendición completa de los nazis, hubiese sido considerado una persona que es un loco. Pero hoy se lo considera muchas veces un luchador por los derechos humanos. A veces el precio en este momento de hacer lo que tenemos que hacer es muy alto y genera tragedias. Pero si no hacemos lo que tenemos que hacer, en unos años el precio, o ahora, o en unos meses el precio puede llegar a ser muchísimo más alto, pero muchísimo más alto, Jonathan. Y es un peso y un costo enorme que yo creería que en Occidente no estamos preparados para eso. Y consciente de esto, quería preguntarle, ¿la lucha que está peleando en este momento Israel es solo de ustedes o realmente es una lucha entre dos visiones de mundo, capitán? Esta lucha no es solamente entre Israel y Hamas, esta es la lucha del mundo libre, del que Israel forma parte, contra la Jihad, de la que Hamas, Irán, Hezbollah forman parte, y no tenemos otra opción que no sea derrotar el terrorismo. Israel es trinchera de Occidente, empezando por Europa y por Estados Unidos y también por América Latina. Si el terrorismo logra rebasar la línea de Israel, rápidamente va a llegar, se va a propagar en otros lugares. Y vuelvo a repetir, si en este momento hubiese un alto el fuego incondicional, no habría seguridad y no podríamos liberar a los habitantes de Gaza del Hamas, no habría seguridad para la población israelí, habría inestabilidad en el Medio Oriente y ganaría el terror y se terminaría propagando por imitación el terror en otras partes del mundo. Y ese terror me preocupa y no me enorgullece. También muchas cosas han sido parte de lo que la prensa está diciendo, pero el papel de la prensa ha sido muy complicado y su repetición de discursos contra Israel son constantes. ¿Por qué cree usted, capitán, que la prensa ha hecho esta cobertura del conflicto tan negativa? Yo creo que la prensa se centra solamente en las imágenes. Es verdad que hay imágenes duras desde la franja de Gaza, pero no hay un poquito de profundidad de investigación y ver que por cada
terrorista muerto en la franja de Gaza, mueren 1.5 civiles, ojalá fuese cero. Pero en el resto de las guerras del siglo XX, siglo XXI, por cada combatiente que ha muerto en otras guerras, mueren de 8 a 9 civiles. Y en las guerras israelíes de 1 a 1.5 y en el resto de las guerras de 1 a 8 o 9 civiles. Entonces, lamentablemente la prensa no investiga de forma profunda por un lado, y por otro lado también tenemos campañas de ingeniería de conciencia que son una verdadera industria de la mentira sobre Israel. Que Israel masacra, que Israel hace una limpieza étnica, todo Sí. mentira. No solamente una parte de la prensa, es también una parte de la academia, es una parte del sector político y es mucho de las redes sociales. Esto es un fraude Sin duda. que básicamente creo que desde el fin del siglo XX, principio del siglo XXI, un fraude que lamentablemente tiene muchísimo éxito, pero nosotros sabemos de forma fehaciente que la verdad emana de las entrañas de la tierra y que esta mentira va a caer. Lo sabemos porque así funciona el mundo. Y básicamente tenemos que seguir adelante contando lo que está sucediendo. Hoy yo estoy aquí con 20 periodistas también hispanoparlantes de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que seguir contando, tenemos que seguir explicando. Y quizás es importante también que líderes cristianos americanos, que periodistas americanos también, vengan más y más a Israel, que vean los kibutzim, que vean lo que ha sucedido, que vean los ataques, que vean la situación que está la población israelí. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos nuestra mano extendida hacia la paz para todos los pueblos de la zona, para todos los países de la zona, y hemos hecho la paz con muchos de estos países. Pero ¿cómo se puede hacer la paz con alguien que no te reconoce? ¿Cómo te puede hacer la paz con alguien que te quiere exterminar? ¿Cómo puede ser que Israel sea el único país de más de 220 países en el mundo que en parte de la Academia Americana se pregunta si Israel tiene derecho a su existencia? Es terrible. Es una locura. Hay un doble estándar, hay una demonización contra Israel, y básicamente yo soy de los que pienso que si Israel fuese un país que fuese reconocido por sus vecinos, Israel estaría completamente abierto a hacer la paz, mañana de mañana. Pero si el vecino no es un interlocutor válido y se define ese subestado o estado en contra tuya, como decía la primera ministra Golda Meir, habrá paz el día que amen a sus hijos más de lo que odian a los nuestros. Si se define por la negativa y no por la positiva, es decir, se define contra nosotros, ¿cómo se puede? Estamos, sin duda, capitán, como lo hablábamos antes, ante el enfrentamiento de dos visiones de mundo. Vemos por un lado que la izquierda radical apoya al Hamas sin distensión de su agenda propia, donde defienden temas, por ejemplo, como los derechos humanos, que en países dominados por el terrorismo es impensable ese acceso. Hay una agenda y un doble discurso en esta posición que preocupa en Occidente. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Yo estoy de acuerdo con el análisis en el sentido que existe una alianza rojo, en el sentido de la extrema izquierda, quizás, o el progresismo, y verde, en el sentido del extremismo islámico. Los extremos se juntan, son extremos que no tienen preguntas, tienen solamente respuestas. Ven el mundo absolutamente en blanco y negro y no tienen ningún tipo de matiz. Y básicamente se juntan desde una postura que en algunos casos es ignorante, en otros casos es antisemita, pero creo que lo que se solapa en sus valores es el hecho de que tienen posiciones absolutamente acabadas y no están dispuestos a escuchar ninguna otra versión. Están absolutamente convencidos de lo que son, y en ese sentido Israel está alienado a una visión de mundo que tienen ellos, que de ninguna manera se puede, como quien dice, ¿cómo puedo explicarlo? Se puede contestar, ¿me explico? O sea, es una visión de mundo que está absolutamente definida para ellos. Te voy a dar un ejemplo para terminar. Simpatizar con la Jihad o con Hamas, o incluso con Bin Laden, ¿no? Con aquellas cartas de las universidades americanas, surge para ellos de lo que llaman
la, entre comillas, resistencia al colonialismo, nos dicen, de la división total que hay entre opresores fuertes versus oprimidos y débiles. Pero esto es una locura, es decir, pensar que Israel es el opresor y que en este caso los palestinos son los oprimidos, es una locura. Primero que no estamos luchando contra los palestinos, estamos luchando contra el grupo terrorista Hamas, que en su carta magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, como ha eliminado a muchos otros. Pero es una locura porque también la Shia, es decir, el extremismo islámico, es el mayor enemigo de los oprimidos y de los débiles en el mundo. El 89.5% de las víctimas, o sea, de las víctimas de estos ataques asesinos del extremismo islámico, los yihadistas, se llevan a cabo en países musulmanes. Casi decía, perdón, el 89.5% de los ataques y el 95% de las víctimas son musulmanas y o residentes de los países más pobres del mundo, principalmente en África, Boko Haram y otros de estos grupos, grupos de este tipo. Pero en Estados Unidos hay, digamos, no hay manifestaciones contra la Jihad asesina que daña a los oprimidos y a los débiles. Solo hay manifestaciones contra Israel que lucha contra una Jihad que es asesina. Entonces, es como que estamos viendo un poco en el mundo al revés, cuando este progresismo realmente solapa sus valores con el extremismo islámico y en realidad vienen de dos posturas filosóficas completamente opuestas. Capitán, quisiera pedirle un mensaje para la comunidad cristiana en este momento, para poder afianzar sus posiciones en este conflicto que con toda la propaganda contra Israel que se está promoviendo es complejo. ¿Qué le diría usted hoy a los cristianos? Miren, el judaísmo ha sido la voz de la esperanza en el concierto de las naciones los últimos 4000 años. Y de hecho, nuestro himno se llama la esperanza de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión, la tierra de Jerusalén, que es por lo que estamos luchando. La diferencia entre un optimista y alguien que tiene esperanza es que el optimista dice, si Dios quiere va a estar bien. Y el que tiene esperanza dice, junto con Dios, yo voy a hacer que estén bien las cosas. Voy a accionar para que las cosas estén bien. Voy a hacer todo mi intento, todo lo que está dentro de mis posibilidades para, como ser humano, para que las cosas estén bien. En eso estamos. Estamos luchando. No podemos dormir con nuestros secuestrados en la Franja de Gaza y luchamos por encima de los estándares del derecho internacional humanitario, que es la ética maximalista frente al derecho internacional humanitario, que es la ética judeocristiana. No creo que tengan ni un poquito de duda sobre eso. Y nosotros seguimos adelante, no porque querramos, seguimos adelante porque no tenemos otra opción que no sea derrotar al terrorismo. Y no vamos a pedir perdón por no dejarnos exterminar. Vamos a seguir adelante y repito, con la intención de un día tener paz. Pero antes tenemos que tener seguridad. Yo estoy aquí en la reserva vestido de verde, también para que un día mi hijo no esté aquí vestido de verde, es decir, de militar, para un día tener paz. Pero lamentablemente en esta zona del Medio Oriente, a veces el que quiere paz debe prepararse para la guerra y tiene que saber lucharla en la medida que se la impongan, como nos lo impuso Hamas el día 7 de octubre. Muchas gracias, capitán, por atendernos desde Israel. Le pido a Dios que renueve sus fuerzas y las de todos los combatientes de las fuerzas de defensa israelíes, el gobierno y los responsables que están en este proceso tan complejo. Gracias por su tiempo. De todo corazón, Jonathan, estoy a disposición y nosotros tenemos que estar tan serios en nuestra fe, como fue el Hamas tan serio en su fe, para intentar exterminarnos, para cometer la masacre que cometió el día 7 de octubre. Tenemos que estar tan serios para un día luego tener seguridad, perdonar, amar y también llegar a la paz al fin y al cabo. Totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias y un abrazo fraterno hasta Jerusalén. Gracias, Jonathan. Hasta luego.
Continuamos con más. No solo Europa condenó los ataques de Irán, varios países latinoamericanos también lo hicieron. Le mostramos parte de estas reacciones. Tras el ataque con drones y misiles por parte de Irán a Israel el sábado, varios países latinoamericanos condenaron los inaceptables actos y expresaron preocupación por la situación general en Medio Oriente. Estas son algunas reacciones. Argentina salió en defensa de Israel y el presidente Javier Milei reafirmó su postura pro-israelí. Poco después de que la presidencia argentina informara de la suspensión de la gira internacional de Milei para la conformación en Buenos Aires de un comité de crisis, su oficina publicó un comunicado en el que respalda enfáticamente al Estado de Israel en la defensa de su soberanía, en especial contra regímenes que promocionan el terror y buscan la destrucción de la civilización occidental. El presidente Gabriel Boric desde Chile afirmó: "Condenamos los ataques a través de misiles y drones por parte de Irán a Israel. Las tensiones y crisis entre los gobiernos, cuando derivan en violencia, siempre la terminan pagando los pueblos". A través de un comunicado en X, la Cancillería del Ecuador condenó el ataque de la República Islámica de Irán al Estado de Israel e instó a evitar la escalada del conflicto en Medio Oriente. Desde Paraguay, el presidente Santiago Peña manifestó su pleno respaldo a Israel y dijo que ve con preocupación la escalada de la violencia en Oriente Medio. Por su parte, México condenó la acción y llamó a las partes a buscar soluciones de manera pacífica para evitar la generalización del conflicto en Medio Oriente. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su preocupación por el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y señaló que el conflicto podría costar miles de vidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica también condenaron los ataques de Irán a Israel e hicieron un llamado a la mesura, expresando su solidaridad al pueblo israelí. Ante los lamentables momentos de tensión y angustia que generaron los ataques de Irán, la Alianza Evangélica Latina alzó la voz e hizo un llamado para orar por la paz en Israel. Que tus enseñanzas de amor, perdón y tolerancia toquen los corazones de aquellos involucrados en la violencia y los lleven a buscar soluciones pacíficas, decía parte del comunicado. El pastor Greg Laurie también se unió a la petición y solicitó oración por Israel y la paz en Medio Oriente. En X expresó su solidaridad. Como evangélicos estadounidenses, queremos que nuestros amigos judíos sepan que respaldamos a la patria judía y a su pueblo. Oramos para que Dios Todopoderoso proteja a Israel en esta hora y debemos orar por la paz de Jerusalén. Los presidentes de Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia, entre otros, no condenaron explícitamente el ataque de Irán a Israel. Sin embargo, mostraron su total preocupación ante una escalada mayor en Medio Oriente. Lastimosamente, los ataques contra Israel son algo a lo que estamos acostumbrados, pero ver a Irán atacando directamente a la nación judía generó muchas especulaciones. Si esto se podría relacionar con el fin de los tiempos, el doctor Samuel Pagán nos coloca en perspectiva qué nos dice la Biblia sobre esto. El reciente ataque de cientos de misiles y drones de Irán contra Israel quedará grabado en la historia, no solo por la dimensión del ataque, también por el hecho de que por primera vez Israel es atacado por su enemigo más grande, uno que jura constantemente la destrucción del pueblo judío. Inmediatamente cristianos inundaron las redes sociales con especulaciones sobre si esto tiene relación con el fin de los tiempos o algún otro evento bíblico. Bueno, lo primero que me preguntan en la televisión secular es, ¿estamos en los días finales? A lo que yo respondo que sí, estamos en los días finales, pero estamos en los días finales desde en Hechos 1. El doctor Samuel Pagán es un académico puertorriqueño, decano de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Él explica que el fin de los tiempos va más allá del reciente ataque de Irán a Israel. Donde al Señor ser ascender a los cielos, los discípulos, los testigos preguntan, ¿cuándo va a restablecer el orden, va el reino, todo? Y el Señor responde, eso lo puso el Padre en su sola potestad. Quiere decir que desde el día 1 de la iglesia cristiana, los cristianos se han sentido que están en los días finales. Pablo decía, nosotros los que quedemos para la hora de la venida del Señor, a través de la historia esto ha sido correcto. Y advierte sobre quienes buscan acertar una fecha de la venida de Cristo utilizando los eventos actuales. A través de la historia muchas personas han dicho, el Señor va a venir en abril 15 del 2028 o en octubre 2
del 2-20-30 y así. Yo lo que le digo a los creyentes es que por 2000 años, los creyentes que han tratado de predecir la fecha del juicio final en la historia se han equivocado. ¿Qué me hace sospechar que ahora lo van a hacer bien? Siguiendo la misma metodología. De esta manera, el pastor Pagán aclara que estos eventos no deberían modificar la manera en que los cristianos nos comportamos. Al contrario, deberíamos estar siempre apercibidos. Estamos en el fin del mundo, que quiere decir que nosotros tenemos que vivir, si todo culminara esta noche, vivir en respeto, en integridad, con compromiso cristiano, como si la parucía fuera esta noche. Pero al mismo tiempo tenemos que esperar, ser pacientes, confiar en la promesa de Dios como si se tardara 1000 años. Y por supuesto, lo que ocurre con este conflicto debe llevar a la iglesia a actuar acorde a lo que Dios nos llama a hacer. Y todo esto que está sucediendo en el Oriente Medio, lo que dice es que el amor de muchos se va a enfriar. Lo que dice es que la justicia no está imperando en esa región. Pero sobre todo, yo le digo a la gente que es muy importante que oremos por la paz de Jerusalén, que es el salvo, que es la voluntad de Dios. Mientras tanto, en Oriente Medio continúan las negociaciones para que este conflicto no escale a más. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial sobre la guerra en Israel y sobre todo lo que esto está generando. Les pedimos mucha oración para que este conflicto pronto cese y los ataques a Israel mermen y que Dios Todopoderoso pueda proteger a su nación. Vamos a terminar acá esta edición, este programa, y vamos a continuar llevándoles información en nuestros diversos programas. Que Dios le bendiga y que esté muy bien.